Televisión Española emitiendo en periodo de pruebas. Regule los mandos de su receptor con la ayuda de la carta de ajuste. Le recordamos que el día 28 de octubre iniciaremos las emisiones de una forma regular. Gracias. Televisión Española emitiendo en periodo de pruebas. Regule los mandos de su receptor. Le rogamos disculpen esta interrupción. Permanezcan atentos a la pantalla. Así, con muchas dificultades técnicas, nacía la televisión en España después de un largo periodo de pruebas desde 1951 a 1956. La primera emisión sale al aire el 28 de octubre de 1956. Testigo de la experiencia fue Pedro Amalio López, el realizador que más tiempo permanecería en la plantilla de Televisión Española. Los contenidos programados para aquel primer programa, que iba a llegar a los 600 televisores existentes en Madrid y alrededores, reflejaba muy fielmente la España de aquel momento. Un discursito del inevitable ministro de Información y Turismo, un discursito, tuvo que empezarlo 3 veces. Una vez no había llegado la cámara, otra vez no había llegado el micrófono, otra vez no sé qué pasó. 3 veces tuvo que empezar Arias Salgado. El día de la inauguración fue absolutamente caótico. O sea, no salió nada bien, pero nada, absolutamente nada. Los estudios se instalan en un chalet del Paseo de la Habana de Madrid y disponen de un único plató de 250 metros cuadrados, donde el ingenio de los primeros profesionales hace posible la realización de un espacio dramático, el mismo día en que se emite un concurso, unos anuncios en directo o una entrevista. Todo mediante la técnica de administrar los decorados como capas de cebolla que se van moviendo. La estrechez hizo pronunciar una frase ya histórica sobre la televisión en España, de la que el periodista Tico Medina fue testigo tras entrevistar al actor británico Laurence Olivier. Enhorabuena, dijo, hacen ustedes televisión en una caja de zapatos. El programa de Tico Medina, junto con el periodista Felipe Navarro, Yale, se llamaba Telemadrid. Fue el primer programa de entrevistas de Televisión Española y formaba parte de la primera programación de la cadena, que no superaba las 3 horas diarias, de las 21 horas hasta la medianoche. Todo era en directo. No había ningún sistema de grabación y solo una máquina de telecine emitía alguna película. Los informativos no se contemplaron en un principio como contenido de la parrilla y fue uno de los hombres de Radio Nacional de España, David Cubedo, el que tuvo la iniciativa de poner en marcha un servicio llamado Últimas Noticias, que se limitó en un principio a leer ante la cámara las noticias de la redacción radiofónica y de algunas agencias, a las que paulatinamente se fueron incorporando imágenes para poder ilustrarlas. Aquel primer bloque informativo que Televisión Española brindó a sus primeros espectadores en el año 56. Se trata simplemente de que llevaba varios días Televisión Española haciendo la programación habitual. Yo llamé a varias agencias de prensa, les dije qué noticias significativas, cualificadas, fundamentales había para poder ofrecerlas, y efectivamente creo recordar que entre aquel bloque de noticias estaba la invasión de Hungría por las tropas soviéticas. De allí nacen aquellos telediarios en gran profundidad, en gran extensión y con gran alarde de procedimientos que ahora ocupan la atención de millones y millones de telespectadores en nuestro país. El telediario propiamente dicho no nació hasta un año después,
1957, presentado por Jesús Álvarez y con el propio Cubedo y Eduardo Sancho como primeros rostros. El Boeing 707 toma tierra en la pista principal. La mayor expectación rodea este acontecimiento, que es captado por informadores de prensa, cine, radio y televisión de todo el mundo. Eisenhower... El gran reto de aquellos días fue la información sobre la visita oficial del presidente norteamericano Ike Eisenhower en diciembre de 1959. Generalissimo, ladies and gentlemen, first of all, let me assure you of my satisfaction. En 1960, Televisión Española accede a Eurovisión para poder transmitir la boda del rey belga Balduino con la noble española Fabiola. Es la primera transmisión internacional y supone un empujón a la adquisición de receptores en España. La programación fue ampliándose y en 1959 ya era de 40 horas semanales. Los primeros espacios que se anotan en la historia de Televisión Española eran muy domésticos y de entretenimiento, y casi todos cara al público, patrocinados por marcas comerciales. La Hora Philips, Festival Marconi, el Club del Sábado y finalmente Gran Parada, como predecesor de los programas musicales, ya dotado de mayores medios, para el que se utilizaba el Teatro del Instituto Ramiro de Maeztu y más tarde el Teatro Fomento de las Artes de Madrid. Se mantuvo en antena 5 temporadas y puede considerarse también como la primera producción externalizada de Televisión Española en manos de la productora Movie Record. Adquiere gran popularidad Amigos del Lunes, desde principios de octubre de 1962 a las 10:30 de la noche, con la producción de Arthur Capps y presentación de los cómicos, también austríacos, Frank Johann y Gustavo Reh. Con mi querida esposa, le compadezco. Es que ella me ha jurado no hablarme en todo un mes. Por eso preocupado y triste se le ve. Lo estoy para que hoy mismo se acaba ya el mes. Adiós, señor Puchadas. Adiós, señor Castel. También de la mano de Arthur Capps llegó Egerta Frankel y su perrita Marilyn como primer programa de contenido infantil de nuestra televisión. Una de las dificultades mayores que teníamos los incipientes profesionales de aquella época era el tener que trabajar siempre en directo. Era como el vértigo de lo irremediable. Se podía palpar la tensión. Todo el mundo contenía la respiración, todo el mundo procuraba no hacer ruido, pero es imposible contener esta especie de sonido inaudible que se percibe a través de las cámaras y a través de los micrófonos. Y esto daba lugar también a montones de dificultades muy divertidas para los espectadores, que entonces también eran nuevos y no tenían el sentido crítico que tienen los de ahora. No se extrañaban de ver cómo Fernando Delgado o cualquiera de los actores que entonces hacían la zarzuela sudaban tinta con aquellos 60 grados de calor de los estudios. Y no se extrañaban tampoco de que de repente cualquier locutor de informativos, de los también incipientes informativos, que casi no lo eran, estuviesen seriamente tratando de informar al país de lo que ocurría, y de repente se encontrarán con el problema terrible de aquella epidemia de moscas que no nos dejaban vivir. Los primeros realizadores del medio son profesionales que permanecerían mucho tiempo en Televisión Española, entre otros Alfredo Castellón, Fernando García de la Vega, especializado en programas musicales, a los que se sumaron pronto Gustavo Pérez Puig y Juan Guerrero Zamora en dramáticos. Uno de los primeros géneros que acomete la nueva televisión es precisamente este de los dramáticos, bajo el título Teatro TVE, como el primer contenedor de programas de ficción televisada de gran éxito y que gozaría de una calidad muy estimable a lo largo de los años, con la participación de todos los grandes actores de la escena española. Ya en los primeros años se realizan espacios siempre en directo, donde destaca la figura del otro pionero, Pedro Amalio López, al que se debe el gran impulso de los programas dramáticos. Empezaron muy pronto, pero eran pues estampas radiofónicas visualizadas. Realmente no tenía mayor importancia lo que pasaba allí, sino lo que decían.
Después se perfeccionó aquello un poco, se amplió el espectro para que se escribieran pequeños sketches, lo que hoy llamaríamos telecomedias, aunque entonces no estaba definido así. Pero nos encontramos con que la mayoría de los autores lo que nos escribían era teatro breve, teatro en media hora. Aquello no era televisión. Señores espectadores, permítanme que me presente. Me llamo Matías Prats. Llevo muchos años hablándoles del deporte a través de la radio, el cine y la televisión. He aquí al Barcelona en el abarrotado Estadio Santiago Bernabéu antes de su encuentro con el Real Madrid para el Campeonato Nacional de Liga. Ya en 1959, Televisión Española dispone de unidades móviles cuyo primer destino van a ser los estadios de fútbol y las plazas de toros. Ya es posible la conexión con Barcelona y las grandes ciudades españolas, y el primer partido en directo experimental es un Madrid-Barça, 1-0 favorable al equipo blanco. Doble pase retrasado de Copa y remate final de Herrera. Solo 3 años después del nacimiento de Televisión Española, se abre el otro gran centro de producción, naturalmente en Barcelona, hacia donde el régimen dirigía sus guiños continuos, también en materia televisiva. La emisora es del más moderno equipo que hasta ahora ha desarrollado la técnica de la televisión. El primer gran éxito de la programación hecha desde Cataluña para toda España es Reina por un día, en 1961. Programa semanal en el que se elige a una mujer para rodearla de sus seres queridos lejanos, darle una sorpresa o premiarla por cualquier razón que rozara la lágrima. ¿Cuántos recuerdos? Recuerdos buenos, agradables. Fue un programa que tuvo un gran impacto popular. Gustaba mucho al público. Nos pegaron muchos palos también la crítica, pero sobre todo a las mujeres, porque se cumplía una ilusión, la ilusión de hacer algo que nunca se había conseguido y que a través del programa se podría lograr. Allô Paris, bonjour monsieur, ici TVE Barcelone. Ya en 1960, Televisión Española, como miembro de la Unión Europea de Radiodifusión, accede a la red de Eurovisión y puede aportar y sobre todo recibir imágenes, contenidos y entrar en conexión con otras emisoras y circuitos, compartiendo programas y transmisiones. Muy buenas tardes amigos, Mochi y Scala en alta fidelidad con ustedes. También en 1961 nace este primer programa musical que no es un show de actuaciones, sino un producto más televisivo que difunde los grandes éxitos de la música del momento y los escenifica con actores utilizando la técnica del playback. Scala en IFI fue un programa que yo creé y del que guardo un gran recuerdo por el tiempo que duró y por el gran número de personas que, empezando en su profesión, hoy son actores, actrices, cantantes, etc. No te dejes llevar de consejo. Mira niña, mira quién los da. Mira niña, mírate al espejo. Mírate al espejo, vuélvete a mirar. Ya verás. El programa está en antena. En 1962 empiezan a emitirse series extranjeras. Triunfa la actriz norteamericana Lucille Ball con Te quiero Lucy. Y se estrena Bonanza, de gran éxito, con las aventuras de la familia Cartwright, liderada por el patriarca viudo y sabio encarnado por Lord Green y sus 3 hijos. Esta es su vida, con Federico Gallo. En Miramar, en Barcelona, se sigue trabajando y aparece Esta es su vida, considerado uno de los espacios más importantes de Televisión Española a lo largo de su historia. Es Prado del Rey. Nada más lejos de la frialdad que la fantasía. Esta es su fábrica. Aquí, y solo aquí,
pueden convivir las noticias de última hora con los personajes de una obra de Valle Inclán, imágenes del Nepal con canciones de Maciel o de Peret. Es el gran salto, la puesta en marcha en 1964 de los grandes estudios de Prado del Rey en Madrid, donde se aloja el que fue el plató más grande de Europa con 1.200 metros cuadrados, el legendario Estudio 1, todavía hoy en activo. Las instalaciones ya permiten a partir de aquel año un gran desahogo y la producción simultánea de todo tipo de programas. Todos los géneros se potencian, los programas de entretenimiento, las transmisiones, los informativos y los concursos, entre ellos Cesta y Puntos, presentado por Daniel Vindel, profesional procedente de la radio y que reproduce una cancha de baloncesto en el estudio. Voz pasiva del verbo capio, capis, capere, cepi, captum, tomar. Capi. Capi, exacto, número 6, cabo. Primera cesta de cabo. Los realizadores de la casa son ya grandes figuras de la televisión, como Pilar Miró, que simultanea su trabajo con el cine. Televisión Española comienza a ser una televisión con proyección europea que accede a la red de Eurovisión y que tiene sus primeros corresponsales en un principio compartidos con Radio Nacional. Entre otros, Pedro Bender, en Berlín. El primer corresponsal propio fue Eduardo Sancho, con destino en Londres. Y en 1968 se crean 3 nuevas corresponsalías: Nueva York, Jesús Hermida, Televisión Española. Viena, desde Viena, con Ana Isabel Cano, la primera mujer corresponsal de Televisión Española, y Bruselas. Para Televisión Española, Federico Volpín. Más tarde vendrían Londres. Se ha informado José Antonio Plaza. Y Roma, donde es destinado Francisco Narbona. El 15 de noviembre de 1966 nace la segunda cadena de Televisión Española, conocida entonces como el UHF, que era la banda de frecuencia por la que se transmitía. Los espacios minoritarios fueron trasladados al segundo canal, que empezó a dirigir Salvador Pons, y donde fueron a parar creadores procedentes de la Escuela de Cinematografía, como Claudio Guerín, Pedro Olea o Antonio Mercero. Es de esta primera etapa la serie documental Conozca usted España, desde 1966 al 69, en la que un director de cine rodaba capítulos donde famosos de la época mostraban los encantos de su ciudad. Ruina por parte. Aquí en Córdoba esas cosas no le damos importancia. Bueno, aquí en Córdoba se escarba con un dedo y los árabes. Un poco más y los romanos. Un poco más y los fenicios. El musical Último Grito, de los éxitos de Estados Unidos, con una canción que es precisamente la que hoy vamos a escuchar y ver. 1968-1970, que sirvió como trampolín para el presentador más célebre de la historia de Televisión Española, José María Íñigo. Series como El Santo, protagonizada por Roger Moore, o El Fugitivo, congregaban un día a la semana a millones de espectadores con las aventuras del detective británico Simon Templar o la permanente huida del Dr. Kimball por el asesinato que no cometió. Televisión Española obtiene galardones internacionales y Estudio 1 es sin duda el gran producto de la emisora. Que contrasten el rótulo bien. ¡El rótulo! A ver. Cinta. Dentro cinta. Estudio 1 comienza a emitirse en octubre de 1965 y se convierte en el programa dramático por antonomasia que se mantiene 20 años en pantalla de forma casi ininterrumpida.
En 1967, Estudio 1 recibió el premio Ondas al mejor programa dramático, con 400 obras de autores clásicos y modernos adaptadas al lenguaje televisivo y representadas. En esta época ya se dispone de sistemas de grabación en vídeo y de la posibilidad de rectificar o editar. Quizá la obra que ha permanecido más en el recuerdo de todos fue la producida en 1972, 12 hombres sin piedad, de Reginald Rose, encarnada por 12 de los más grandes actores españoles. La obra ya había sido emitida en versión en directo en 1959, pero en la versión del 72 ya se dispone de mejores medios y el programa adquiere un éxito absoluto con realización de Gustavo Pérez Puig. Pero volvamos a mediados de los años 60 en Prado del Rey. Hasta allí llega, procedente de Rumanía, el hombre que revolucionaría la manera de hacer televisión y sobre todo de utilizar el zoom. Que varía igual o más que la montaña rusa. El Real Madrid no quería hacer ninguna crítica, ninguna sátira contra el Real Madrid. Quería ser un programa desenfadado de variedades, con música, con bailes y con humor, un humor inspirado en el hecho de que, un hecho imaginario de que un club de fútbol de la talla y de la importancia del Real Madrid inventaba una academia para el perfeccionamiento de los hinchas. Se emitió, que traumatizó a todo el país porque era un programa muy dinámico, con una estética inédita, innovadora, sorprendente y con un montaje muy agitado. Las imágenes no duraban mucho tiempo en pantalla y esto fastidiaba mucho a la gente acostumbrada a otro tipo de televisión. El programa obtuvo la Ninfa de Oro del Festival de Televisión de Montecarlo y consagró a Lázarov como el gran realizador de la modernidad de televisión española, que le encomendó numerosos programas a lo largo de la siguiente década. Después del premio se pasó otra vez el programa y lo curioso es que la gente me decía, claro, esta vez como lo han pasado más despacio, se ha entendido mejor y lo hemos vivido mejor. Es la época dorada de los programas musicales, como Galas del Sábado, presentado por Laura Valenzuela y Joaquín Prat. Muy buenas noches. Este es su programa de los sábados. Un entretenimiento musical con canciones, humor, música. Y además de música... Y como culminación, el éxito de España por primera vez en el Festival de Eurovisión. Es 1968. Señoras y señores, en estos momentos acaba España de vencer en el Gran Premio de la Canción de Eurovisión. El primer premio en Eurovisión supone que España debe organizar el festival del año siguiente, 1969. El escenario elegido es el Teatro Real de Madrid y el gran reto, emitir para Europa en color. Esto es posible por el préstamo de equipos en color que hace la BBC a Televisión Española, que sin embargo para España solo puede ofrecer el festival en blanco y negro. Este precedente permite que Televisión Española empiece a producir paulatinamente programas en color, aunque hasta 1977 no desaparecen totalmente los contenidos en blanco y negro. Es el inicio de una nueva era en nuestra televisión.
Valdemosa, la orquesta dirigida por Augusto Algueró y la gran ovación.